Bueno, buenos días. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por asistir a esta última sesión. Mañana nos encontraremos aquí a su hora, a las 9 de las 11, para la presentación de los reportajes. Y hoy concluimos, aparte un poco de contenido, teoría, con algo diferente, que se ve del contenido específico de la asignatura, pero sí está entre las competencias genéricas de todos los grados en general, porque luego la verdad es que no se suele atender, ¿no? Pero la cuestión de la gestión emocional es algo que hoy día es necesario para vivir, ¿no? Lo primero, y cualquier profesión pues también, y en profesiones, bueno, pues bastante sometidas a estrés, como la profesión periodística, y donde trabajamos como contenidos sensibles, pues con más razón todavía pues, es importante poder tocar esa cuestión. Así que por eso he invitado a Paco para que pueda dar este taller, como os conté, que podamos reflexionar un poco sobre el mundo de las emociones relacionado con el periodismo y demás, que algunas cosas hemos apuntado a la asignatura también. Y también la parte práctica de algunas técnicas que os puedan ayudar con vuestra propia gestión emocional y que podáis, si queréis, poner en práctica en vuestra vida, ¿no? Y ahora en estas fases, estáis exámenes y demás, pues bueno, puede ser un momento para practicar, ¿no? Os animo a que practiquéis un poco con lo que os va a explicar, ¿no? Al principio pues nos da corte a lo mejor ponernos aquí a hacer algunas técnicas, pero bueno, es la manera de ir probando un poquito, ¿no? Que evidentemente luego podáis tranquilamente en casa, pero simplemente para dar cuenta si lleváis la herramienta, la lleváis más o menos bien, ¿no? Para luego poder ponerla en práctica, que aunque os dé un poco de corte, que practiquéis, que tengáis un poco las propuestas que vayan bien. Así que bueno, pues dar las gracias a Paco, y como conté los reos, investigadores, terapeuta, tienen una asociación que se llama Libertad Emocional, y podéis, luego pero ahora podéis buscar su página y ver todo lo que tienen ahí. Y nada, pues ha venido hasta acá para dedicarnos este rato. Os invito a aprovecharlo. Va a grabar la charla, vosotros no aparecéis, va a aparecer, la graba, luego la sube, y así también pues, podéis volver a ver tranquilamente en casa si acaso os interesa. Tiene un canal en YouTube, entonces también lo sube ahí. Pero no os preocupéis que vosotras no aparecéis. Pues nada más, por mi parte, muchas gracias Paco, y todo tuyo. Gracias a ti, Fernando, por invitarme, y gracias a todos vosotros por venir, porque esto no es obligatorio, ¿no? Entonces supongo que os interesará algo el tema, o Fernando tiene buena capacidad de convicción, no sé, puede ser cualquiera de las dos cosas. Bueno, la charla va enfocada a hacernos conscientes de cómo influyen las emociones en la información. ¿Bien? Y este año la he cambiado, esta ya es como el tercer o cuarto año que vengo, y recogiendo las peticiones de alumnos de años pasados, pues entonces lo que me comentaban era que querían un taller más práctico, que fuese más interactivo, es decir, que vosotros pudieseis participar más, pudieseis hablar más, y me parece todo muy bien, pero si queremos conseguir esa interactividad, pues lo primero es que tengo que reducir el contenido de lo que voy a dar, pero eso no es problema, porque luego os voy a dar referencias para que veáis los vídeos de años pasados, o incluso otros vídeos en los que se amplía todo este tema de las emociones, cómo funciona el cerebro con las emociones, todo eso, ¿bien? Pero la parte clave de la interactividad es que tiene que haber una implicación por ambas partes. Es decir, yo he modificado el taller y vosotros os tenéis que implicar y tenéis que participar. Porque si no, no es justo que luego se ponga, es que no es interactivo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien, entonces os queréis implicar. Bueno, a ver, no va a ser tan dramático esto, ¿eh? O sea que no os preocupéis. Bien, para saber más, como os decía, tenéis esta charla, por ejemplo, Efectos neurofisiológicos de la meditación, en la que se explica cómo funciona el cerebro
y cuáles son sus métodos para liberar emociones, cambiar programaciones emocionales, ¿vale? Tenéis ahí mucha información. Tenéis este otro para ver el cerebro desde un punto de vista que compara el funcionamiento con el de un ordenador, que son bastante similares, ¿bien? Porque de hecho, si es nuestro cerebro el que ha diseñado los ordenadores, pues es bastante normal que haya hecho algo parecido a cómo funcionamos nosotros. Si es muy diferente, va a ser difícil entender siquiera cómo trasladar nuestra información o nuestros problemas a ese otro sistema. Y luego tenéis la gestión emocional para futuros periodistas, que tenéis la del 2017, 16 y la de 2015, ¿vale? O sea que podéis ahí investigar todo lo que queráis. Vale, pues este año, para hacerlo más interactivo, vamos a ir proponiendo prácticas. En cada una de las prácticas, lo que vamos a buscar no es soluciones racionales, porque puede haber algún debate en algún momento, ¿bien? No es convencer al otro, no es ganar el debate. Es hacerme consciente de qué pensamientos tengo cuando me siento de una manera, qué pensamientos tengo cuando me siento de otra manera. Es decir, cómo encajan mis sensaciones físicas con mi manera de pensar. ¿Bien? Porque la racionalidad no es independiente de la emocionalidad. Y eso solo lo vamos a ver si cogemos un cuaderno y vamos apuntando cada uno las respuestas a las preguntas que os voy a proponer. ¿Bien? Esas respuestas pueden ir cambiando dependiendo del ejercicio, de los pasos que tenga el ejercicio. ¿Bien? Y al final podremos comparar nuestras propias respuestas. Y al comparar las respuestas podremos ver, pues no he escrito lo mismo cuando estaba en este estado que ahora que estoy en este otro. ¿Bien? Y a partir de ahí nos puede surgir la pregunta de ¿y por qué he cambiado mi argumentación? ¿Bien? Bueno, pues vamos allá. Lo primero, vamos a hacer una introducción y en esa introducción lo que quiero que me contéis es qué objetivos tenéis como periodistas. Un poco por qué habéis elegido la carrera, cuáles son vuestros sueños en el futuro. ¿Bien? ¿Alguien quiere empezar? ¿Ganar dinero puede ser uno de los objetivos? ¿No? Pues a ver, ¿quién quiere decir uno? ¿Por aquí? ¿Alguien? ¿No tenéis claro cuáles son vuestros objetivos como periodistas? ¿No tenéis un sueño, alguien al que admiréis, que queráis tener una carrera parecida? ¿Os he asustado con esto de la interactividad? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, de otros años me acuerdo que me decían: yo quiero ser periodista porque quiero contar historias, por ejemplo, historias del pueblo de mis padres, porque vivían de una manera muy dura y entonces pues quiero que eso se conozca. ¿Bien? Otras personas querían contar historias porque pensaban que la gente no era muy consciente de determinadas cosas que ocurrían en la sociedad y esa era una manera de poder cambiar. Sí. Contar a la gente lo que le pasa a la gente y cómo esas cosas que pasan puede perjudicar o beneficiar a las personas. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas. Bien, más o menos esos podrían ser los objetivos. Transmitir esa información que le llegue a los demás, que les haga conscientes de determinadas situaciones y eso puede hacer cambiar, ¿no?, a las personas. ¿Estaríamos de acuerdo un poco con eso? ¿No sabe, no contesta? Bueno, pues como yo no soy periodista, me he metido en la Wikipedia y he buscado la definición de periodismo. Y la definición viene en dos trozos. Uno dice que el periodismo es una actividad cuyo fin es recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información
relativa a hechos del presente, del pasado y o del futuro. Luego, en la definición, como que eso de influir en los demás no tiene mucho peso, es simplemente tratar esa información, ¿no? Sería una metodología adecuada para poder presentar cualquier tipo de información valiosa buscando fuentes seguras y verificables. Según esta definición, el periodismo se basa en encontrar información fiable y publicarla. Ya está. Esa es la realidad. Es decir, ¿solo hacer eso os llenaría como periodistas? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se busca entonces al publicar? ¿Es tener un impacto en la gente que te lee o que tener un impacto. te escucha o que te ve en el medio? Y siendo un poco más específicos, ¿qué es ese impacto? Es decir, ¿qué resultados específicos tendría impactar con esa información en alguien? A ver, desde mi perspectiva y porque me interesa en el periodismo, lo veo también como un método de control al poder. Entonces, muchísima gente no sabe qué ocurre y necesitan que tú seas el canal entre las decisiones, por ejemplo, que se toman que van a afectar a su vida, ¿sí?, y que ellos sepan lo que pasa. De ese modo le das la herramienta para que se organicen y pues luchen por lo que quieren o pues... Perfecto. Muy bien. Entonces ya vemos que no es algo tan aséptico, simplemente coger información y presentarla, ¿no? Sino que estamos poniéndole una intención a esa información que presentamos. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguno queréis hacer algún apunte más? ¿Estaría bien? Bueno, pues si estamos buscando impactar al otro, ¿la información que yo transmito tiene algo que ver con la emoción? ¿O solo la información en sí es capaz de hacer eso, impactar? ¿Qué creéis? ¿No lo habéis planteado nunca? ¿Sí? Yo creo que el periodista siempre está condicionado un poco por su manera de escribir, porque no deja de ser un sujeto y por sus emociones, cómo se siente en ese momento. Y al final la información, al ser redactada por esa persona, siempre está impregnada de las emociones o de lo que en ese momento sienta el periodista. Sí, correcto. E incluso los temas que toca el periodista, ¿cuáles son? Dependen de sus intereses y también sus intereses en ese momento están marcados por lo que siente. Eso es. Luego, la información en el fondo no es aséptica, es decir, no tratas igual todas las informaciones. Tú como periodista hay ciertos temas que te van a interesar más y entonces son los que vas a intentar tratar, ¿bien?, y presentarle a la gente. ¿Bien? Bueno, pues hay un pequeño problema. Entonces, tenemos aquí propaganda, bien, que es una palabra que ahora tiene pues una connotación negativa, cuando en un principio se desarrolló para la propagación de la fe. Y también buscando en Wikipedia, al darme cuenta de este enlace entre la información y la emoción, la definición de propaganda nos dice que es una forma de comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición. Presenta hechos de manera selectiva y omite otros deliberadamente para sustentar una conclusión o usar mensajes controlados para producir una respuesta emocional, más bien que racional, respecto de la información presentada. ¿Cómo se separa esto entonces del periodismo? Si nosotros estamos presentando una información que nos interesa a nosotros, que es importante para nosotros, somos humanos y vamos a tender a darle pues esas palabras que transmitan la emoción que yo siento. ¿Estoy cayendo en esto o no? Se supone que ser periodista tiene que tener un rigor y una ética para no caer en eso. Vale, y el rigor y la ética, ¿qué implicarían? ¿Qué diferencia
aplicar ese rigor y la ética a esto. No utilizar las emociones. No utilizar las emociones. De forma de crear un cierto impacto. O sea, no usar el sensacionalismo, el amarillismo, etcétera. Pero yo creo que también depende mucho del contexto político de un país, porque por ejemplo en Rusia la mayoría de los medios, o sea, están sujetos a la financiación y el control estatal, y los periodistas de la oposición, como por ejemplo del periódico Novaya Gazeta, han asesinado a 6 periodistas en los últimos 7 años. Entonces, depende mucho del contexto político la independencia del propio periodista. La independencia. Hombre, claro, si estás amenazado de muerte, eso ya es un problema para ser independiente. Están obligados a publicar este tipo de contenidos propagandísticos, dependiendo del grado de democracia de un país. Bien, sin llegar a ese extremo, eso podría pasar aquí. Sin llegar al extremo de que me maten, podría pasar aquí algo parecido, que haya presiones que no me dejen aplicar esas normas de buena conducta periodística o de ética periodística. Bueno, se ha comentado un montón que desde que ha entrado el gobierno del PP ha cambiado la programación Radio Televisión Española y ha habido periodistas que se han ido de la cadena por decisión propia porque no estaban de acuerdo con la línea comunicativa que seguía la cadena desde que se cambió el gobierno. Pero eso no es Radio Televisión Española. Al final, si está priman más los intereses empresariales que los demás, siempre te vas a ver hablando de Cebrián y El País o El Mundo o no solo las televisiones públicas. A mí en esta definición me ha llamado la atención una cosa. La primera parte, si somos honestos, como periodistas, caemos aquí, ¿o no? Pero es que la RAE no es la definición de propaganda. En la RAE, ya, esto de Wikipedia. Creo que sale por aquí. ¿No? Creo que sí. La propaganda en la RAE se definía también con el objetivo de influir en la actitud de una comunidad, pero con una mala intención. ¿No? Ahí está, exactamente, eso es a lo que iba. Bien, en esta parte el periodismo también cae. Es decir, yo cuando transmito una información quiero ese impacto, es decir, quiero influenciar a las personas y que tengan otra actitud e incluso que tengan otras acciones. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Coincidimos ahí? ¿O simplemente mandamos la información y que pase lo que pase? ¿Qué es una palabra? Influenciar cómo. O sea, yo quiero que sepan lo que está pasando, pero sin llegar a tener una opinión sesgada de la información. Justo. Esa opinión sesgada viene en esta parte. Bien, en la de presento hechos de manera selectiva, omito otros hechos, bien, y entonces mando mensajes para obtener una respuesta emocional. Luego esta parte es la que yo debería controlar para no caer en la propaganda. Que sería eso de ser objetivo, presentar todas las visiones posibles o el mayor número de visiones posibles con respecto a un tema, ¿no? Luego, en periodismo es importante la objetividad. Bueno, esta pregunta tiene una trampa. Lo primero es definir qué es la objetividad, ¿no? Porque como humanos podemos ser objetivos. El 100% de la objetividad yo creo que no existe. Bien, entonces, en periodismo, ¿cómo podemos controlar la objetividad? Se supone que estamos estudiando esta carrera en que nos están trasladando los valores que son objetivamente periodísticos, valores noticia o normas o, por así decirlo, pautas que podemos seguir para conseguir el máximo de objetividad, aunque sepamos que no vamos a conseguir el 100%. Muy bien. Bueno, entonces significa que hay una serie de procesos, ¿no?, que tenemos que seguir para ser objetivos. ¿Vale? Bien, he seguido buscando por internet y como no me convencía mucho la primera definición esta, que el fin es simplemente publicar información, el fin del periodismo, pues encontré otro sitio en el que ponía cuáles eran las finalidades del periodismo. Y las que iban presentando eran: la primera es informar, bien, esa más o menos estaríamos todos de acuerdo, ¿no? La segunda finalidad del periodismo era interpretar. Otra es orientar, educar y entretener.
Y principalmente para conseguir estos tres objetivos, pues tenemos diferentes maneras de comunicación, ¿no? Si queremos ser informativos, trasladar solamente la información, pues tenemos la nota, la crónica informativa. Si queremos interpretar la información, tenemos reportajes y entrevistas. Y si queremos dar una opinión, pues tenemos los artículos de opinión, columnas de opinión. ¿Bien? Todo lo he sacado de ahí. Cuando lo veis así, ¿os cambia en algo vuestra percepción del periodismo? Sobre todo después de ver la definición de propaganda. O sea, si vemos diferencia, ¿a qué te refieres? Sí, a ver, si yo vengo de la primera definición, información, transmitir información, y de repente veo que uno de los fines del periodismo es interpretar la información, otro de los fines es orientar al que recibe esa información y educarle. ¿En qué se diferencia eso de la propaganda? Nada. ¿En nada? ¿Sí? Yo creo que sí que hay diferencias, porque en el caso de la propaganda la intención es siempre orientarte hacia un lado u otro de una cuestión, o buscar que te comportes de una manera determinada, y en el caso del periodismo no es que el ciudadano se comporte de una manera, sino que sepa qué hay y que pueda decidir cómo comportarse. Bien. ¿Cómo encajas en lo que me has contado estas tres partes? Porque hay hechos de la realidad que un ciudadano de a pie no puede comprender si no tiene un contexto, si no tiene un conocimiento previo, y nuestra función es transmitírselo teniendo en cuenta o buscando la máxima objetividad posible y permitiéndole que acceda a esa información y que luego él, a través de otros medios, otros periodistas, obtenga todas las visiones posibles y que luego pueda elegir. No es que solo nos vea a nosotros y tenga la visión que tenemos nosotros. Muy bien. Pues me ha convencido lo que has contado. Perfecto. Vamos a hacer una serie de prácticas. A ver. Lo primero, darnos cuenta de esos tipos de información, si pueden ser tan objetivos, ¿vale? Y también darme cuenta un poco de por qué el periodismo tiene esas finalidades. Porque estamos partiendo de que la gente no tiene información, que puede ser más o menos cierto. Pero también hay detrás un concepto de no tiene la información correcta, que ya es una evaluación subjetiva. ¿No? ¿Es fácil ser objetivo? Si tenéis dudas, vamos a hacer unas prácticas y al final lo comentamos. ¿Vale? Bien, práctica 1. Vamos a coger esos sistemas de comunicación que os he contado, el de transmitir información, opinión y la interpretación, y vamos a ver con cada uno de ellos qué efecto tiene la información sobre nosotros. En este caso vamos a actuar como receptores de la información, no como periodistas. ¿Vale? Bien, este primer ejercicio vamos a dividir la clase en 4 partes. Bien, habría como 4 grupos. Por ejemplo, estas 3 mesas, sois el primer grupo, ¿vale? Hasta vosotros 2 que estáis ahí en el lateral. Desde toda esa fila que está entera para atrás, sois el segundo grupo, ¿vale? Estas 2 filas de mesas son el tercer grupo y vosotros sois el cuarto grupo, ¿vale? ¿Lo tenemos claro? Primer grupo levanta la mano. Bien, segundo grupo levanta la mano. Bien, tercer grupo. Bien, cuarto grupo. Perfecto, lo tenemos claro. Vale. Pues va a haber 3 grupos de debate. Bien, voy a proponer un tema y luego vamos a debatir sobre ese tema. El cuarto grupo va a ser el grupo de control. Y ahora os explico qué es eso. Es un grupo que siempre va a estar observando qué está pasando, cuál es la información que se da, ¿bien? Y cómo es la reacción de cada uno de esos grupos con respecto a la información que se da. ¿Vale? El tema va a ser el mismo, común para todos. Bien, pues entonces, ahora, primero, segundo y tercer grupo cierran los ojos. No lo sabráis porque si no,
perdéis aquí todo el buen rollo del juego. Bien, os podéis reír un poco, no pasa nada. Y el grupo 1 abre los ojos. Grupo 1. Bien, este es el tema que vamos a tratar. Bien, para que os hagáis vuestra opinión y luego lo debatimos. Cierra los ojos de nuevo todos los grupos, menos el cuarto, que es el observador. Bien. Grupo 2 abre los ojos. Este es el tema que vamos a tratar. Bien. Todos cerramos los ojos. Y el grupo 3 abre los ojos. Tema que vamos a tratar. ¿Bien? Vale. Todos abrimos los ojos ahora y apuntamos en un papel qué opinamos. ¿Bien? Porque si lo hablamos, luego nos parece como que todos son ideas nuestras, pero según hablamos van cambiando. Vamos a apuntar primero qué es lo que opinamos. Que tengamos ahí la prueba escrita. Bien, tampoco tenéis que hacer un artículo completo, con que pongáis 3 o 4 ideas, bien. Pero ahora lo que me interesa es que apuntéis además qué os hace sentir ese tema. ¿Desde qué emociones estáis creando esas opiniones? Y comprobad que sean emociones y no intelectualizaciones de lo que sentimos. ¿Vale? Las emociones suelen ser una palabra. Bueno, pues si queréis podéis ir dando vuestras opiniones. ¿Alguien que rompa el hielo? ¿Que quiera decir algo? ¿No? Bueno, voy a poner una pregunta muy fácil. ¿Quién es el malo en ese tema? Guerra de Siria. Solo hay uno. No, tú explícate. Yo he hecho la pregunta para romper el hielo. Luego ya... O sea, el malo, pues es que hay muchos malos. El gobierno, los grupos extremistas que se aprovechan de la situación, las potencias extranjeras que van a ayudar. Te pones así toda la comunidad internacional. Es que menos los civiles y algunos, pues todos son malos. Bien. ¿Quieres comentar algo más? No, eso más. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿O quiere comentar algo diferente sobre el tema? ¿Qué habría que hacer? Malos buenos. No, el malos buenos es una pregunta para empezar a hablar. Luego están vuestras opiniones. Bien. Malos buenos es simplificar siempre la realidad. ¿Vale? Es la gran trampa. ¿Queréis comentar algo más? Si no, pasamos a analizar un poco qué ha pasado en este ejercicio. Nos podemos poner en el lugar de el gobierno sirio, esos extremistas, toda esa gente que está implicada. Nos podríamos poner en su lugar, empatizar con ellos. Yo hay ciertos grupos con los que no puedo empatizar, yo lo siento, pero con un miembro del ISIS, o sea, me parece estupendo que tenga su opinión, pero no voy a poder llegar a empatizar porque me parece lo contrario es racional. Pero sí que puedo empatizar con una persona siria. O a lo mejor pues con algún miembro del gobierno, pues hasta cierto punto, y con la intención de algunas potencias extranjeras. Pero... Muy bien. ¿Sí? Yo creo que te puedes poner en su lugar y puedes comprender los hechos, la situación, etcétera, pero eso no significa que vayas a empatizar. Una cosa es que comprendas la situación y que entiendas las razones que le han llevado y otra cosa es que las compartas. O sea, intelectualmente podrías llegar a entender, pero no podrías llegar a sentir. Vale, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No?
¿qué es lo peor que podría pasar en Siria? ¿Ya ha pasado? Una bomba nuclear. ¿Otra bomba nuclear? Pero es que ahora hay muchas armas que son peores, químicas que son peores que las armas nucleares. Bien. ¿Se os ocurre algo peor que pueda pasar en Siria? Si el Estado Islámico hubiera dominado totalmente el país. Seguramente es peor. ¿Algo más? Que lo olvidemos. Que lo olvidemos. Los de aquí lo olvidemos. Vale. Bien. ¿Cómo te haría sentir si ocurre eso peor? Sería decepcionante. ¿Decepcionante? El ser humano no ha sido capaz de reaccionar a una situación de crisis y conflicto, y no solo no ha sido capaz de reaccionar, sino que lo ha dejado pasar y ha llegado a sus peores consecuencias sin que hagamos nada. Impotencia. Desapego a lo que supuestamente los organismos internacionales hacen. Muy bien. Bueno, cada uno de vosotros, en los grupos a los que os he planteado el tema, cada uno ha tenido un contexto diferente. Bien, el tema es la guerra de Siria. El contexto del primer grupo era este. Bien. El contexto del segundo grupo es este otro. Y el contexto del tercer grupo es solo el texto, nada más. Bien. El grupo de observadores cree que eso ha podido influenciar en algo en los comentarios. Yo no he visto diferencia entre ellos. ¿No has visto mucha diferencia? No. Bueno, este grupo casi no ha comentado. Es un texto, ¿para qué voy a comentar? Guerra en Siria. Bueno. Bien. Sin embargo, estos dos grupos han tenido como más actividad. Bien. Y de hecho, yo creo que el primer grupo, pues las respuestas han sido como más emocionales. En el segundo como más frustración, pero en el primero como más en empatía con lo que estaba pasando. Porque esta foto no te produce las mismas emociones que esta otra. Bien. Luego, un artículo de opinión solo con un contexto visual cambia totalmente las sensaciones que provocas en el receptor de la información. Bien. Si tú, cuando creas esa opinión, estás indignado, ¿qué foto vas a usar? ¿Esta o esta? Bien. Luego, ¿qué estamos haciendo en el receptor de la información? Plasmar la indignación y que la indignación sea algo colectivo. Exactamente. Intentar manipular su respuesta emocional para conseguir que sea la misma que tengo yo. Bien. Bueno. ¿Queréis comentar algo? Yo creo que en este caso concreto Sí. no sería un hecho de ni propaganda, ni manipulación, ni nada de ese estilo, porque en este caso el periodista está siguiendo unos criterios que entendemos alineados con derechos humanos, con la humanidad, con la necesidad de proteger la vida humana. Entonces, si alguien opinara diferente, sería un problema. Entonces, ahí en ese caso estamos difundiendo lo que se debe creer, que lo que está pasando en Siria está mal, pero no por un criterio subjetivo del propio periodista, sino por un criterio social. Sí, bien, pero ese está mal, bien, ¿realmente es objetivo? Es decir, ¿le ponemos el mismo énfasis en decir está mal lo que hacen los radicales islamistas o lo que hace la comunidad internacional? ¿Ponemos el mismo énfasis en los dos? Bien, porque si vemos las noticias, el gobierno francés está diciendo que tiene pruebas de que el presidente del gobierno de Siria utilizó armas químicas. Y esta noticia es falsa.
sale después otra noticia diciendo que esto es falso, que esto no ha sido obra del gobierno sirio. Es decir, ¿realmente somos objetivos? ¿Y estamos dispuestos a reconocer cuando nos equivocamos? Porque nos podemos equivocar. La información se contrasta, pero con las fuentes que tienes. Y puede que salga una fuente después. ¿Realmente somos objetivos con todas las partes? Pues la respuesta que habéis dado es difícil, porque yo ni siquiera quiero empatizar con esos a los que considero malos. Puedo entenderles racionalmente, pero no empatizar con ellos. Si no empatizas, no eres humano. Estás tratando una cosa. ¿Bien? Y esa es una de las primeras normas que enseñan en los ejércitos. El enemigo es un objeto. No empatices con él porque si no, no le vas a disparar. ¿Bien? Y si no empatizamos con los demás, ¿podemos ser objetivos cuando damos información de los dos lados? No. Si tú no conoces uno, no puedes decir, es malo, o sea, te entiendo lo que dices, que es necesario empatizar por ambos bandos. Porque si no tú, no te puedes crear en ti una opinión que utilizando esos dos argumentos y decir, pues bueno, he llegado a esta conclusión y esto es lo más objetivo sería escuchar. Sí. Pero igualmente puedes empatizar con todos los que intervienen en el conflicto y te puede parecer que las razones de uno son mucho más poderosas o tienen, pues, son mejores, digamos, porque están en busca de la vida, porque están en busca de conseguir un gobierno estable, en tener un país adecuado, mientras los otros son grupos rebeldes que están aprovechándose de una situación inestable y asesinando. Entonces, igualmente puedo, que evidentemente estoy influenciado también, estoy posicionándome, pero si pudiese llegar a comprender las razones de los grupos terroristas y pudiese empatizar con ellos, igualmente mis informaciones estarían centradas más en el punto de vista o en darles la razón a las personas que están siendo afectadas por esos actos. Ahí no sé yo si no hay un problema, porque has usado el término darles la razón. ¿Estás siendo objetivo cuando tú ya te implicas en uno de los dos? Poniendo que hay dos lados en vez de 5. Yo voy a enfocar mi información en los datos que considero, que también ha dicho una compañera, que socialmente o en la comunidad internacional están más extendidos. Entonces, frente a una persona que viola los derechos humanos y una persona que está siendo agredida por esa violación de derechos humanos, pues evidentemente mi información va a estar rondando, quizás no es darle la razón, pero voy a enfocar mi atención en que esta es la víctima y los otros son los malos. Ajá, vale. Vamos viendo, ¿no?, que tenemos una opinión y esa opinión marca muchísimo las argumentaciones que podemos hacer. Bien. Os puedo poner un ejemplo, que sería, si nosotros nos vamos al fondo de estas historias y empatizamos con la gente, bien, no nos interesa solo su situación actual. Cuando nosotros nos interesamos por otra persona y queremos ser amigos de otra persona, normalmente nos interesa toda su vida. ¿Bien? ¿Qué pasa si empezamos a pensar en la vida de todos los que están participando en ese conflicto? ¿Cómo han vivido de pequeños? ¿En qué situaciones? ¿Qué traumas han sufrido? Y una vez tenemos todo ese contexto, volvemos a reevaluar cómo se comportan ahora. ¿Cambiaría eso mi opinión? Claro, tu opinión está formada en base a la información que tienes. Si tienes más información, pues, imagino que tu opinión variará. Ahí está. Luego, una información cuando se da solo de una franja temporal estrecha, es decir, los 7 años de la guerra, ¿qué estamos perdiendo? El contexto humano de cada uno de los que están ahí. ¿Bien? Y entonces la evaluación que hacemos es con respecto a la información que manejamos. Pero claro, si yo ya he decidido, no conscientemente, sino que hay una respuesta en mí que me lleva a decidir por un bando o por otro cuál es el bueno, cuál es el malo, ¿bien?, no voy a querer interesarme por todo eso.
Vamos a poner otro ejemplo, ya que hemos hablado de los gobiernos y los derechos humanos y todo esto. Este sería un ejercicio sobre la interpretación, es decir, os voy a presentar un análisis de una información. Y ahora sí tenéis que apuntar, porque se divide en 3 fases, en cada una de las fases os voy a preguntar ¿qué opináis? ¿Cómo os sentís? ¿Bien? Se supone que en un artículo de este estilo, en el que hacemos una investigación y presentamos datos, lo que buscamos es que con esos datos y con ese análisis la persona pueda cambiar de opinión. ¿Bien? Vamos a hacernos conscientes de si a nosotros nos pasa eso, porque si no nos pasa, podemos esperar que a los demás sí. ¿Bien? Si solo presentando esa información puedo convencer a los demás de algo diferente. Vamos allá. El tema va a ser: vivimos en democracia. ¿Bien? Y apuntáis, ¿qué opináis? Si vivimos en democracia, si no, sí pero no. Y después os podéis hacer un poco conscientes de qué emociones se os despiertan al hablar de este tema, de si vivimos en democracia. Os voy a poner 3 vídeos que están sacados de un vídeo que anda por YouTube, ¿vale? Si lo conocéis, pues intentad estar un poco callados para que la gente que no lo conoce se haga sus propias conclusiones, ¿vale? Os pongo el primero. ¿Qué haces? Pues un vídeo como... ¿Un vídeo como el de Siria? Pues sí, bueno, os presento a mi padre. ¿Me puedo quedar a mirar? ¿Quieres que te ayude? Sí, venga. ¿Cuál dirías que es nuestra forma de gobierno? Pues la democracia. Vale, vivimos en democracia. ¿Por qué? Pues porque hay elecciones, que es algo que nos costó mucho conseguir. Vale, las elecciones son una conquista ¿Del pueblo? Vale, del pueblo. ¿Y a quiénes elegimos? Hombre, a los políticos más preparados. Vale, o sea que los políticos son gente preparada. Sí, y si no te gusta lo que han hecho, les echas. El pueblo manda. Vale, o sea que el poder está en los ciudadanos. Sí, bueno, a ver, aquí no puede mandar todo Cristo, si no sería una locura. No se puede dar el poder al pueblo porque sería una locura. Un poco contradicción, ¿no? Hombre, sí, pero para eso están los partidos. Vale, los partidos. Sí, si les votas habiendo leído el programa electoral. Vale, o sea que el programa electoral es muy importante. ¿Y te fías de que lo van a cumplir? Hombre, no mucho. Pero es que todo el mundo desconfía de los políticos. Sí, apunta eso también. Vale, ¿y de dónde viene la democracia? Pues de los romanos. Bueno, no, de los griegos. Sí, de Atenas. Bueno, ya se da un contexto de información, ¿no? Por tanto, ¿ha cambiado en algo vuestra opinión? Bueno, pues lo ponéis. No cambia nada mi opinión. Se ha cambiado, pues bueno, ponéis lo que queráis. Y también podéis apuntar si ha cambiado vuestras sensaciones. Bueno, vamos a hacer el análisis de eso que hemos dicho. Y aquí tenemos un vídeo que nos cuenta algo más. Ahora quiero que prestes mucha atención. ¿Y si te digo que estamos llamando democracia a algo que no lo es? Hablemos de democracia. Estos son los países cuyos gobiernos dicen ser democráticos. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, México, China, Turquía, Sudán, Rusia, Suecia, Sierra Leona, Australia, España, Polonia, Brasil, Surinam, Guyana, Venezuela... Joder. Todos somos democracias. Qué bien, ¿no? Vamos a intentarlo de otra manera. Esto es 1984, una novela de ciencia ficción de George Orwell. En ella, un gobierno elimina palabras para controlarnos. Imagina que eliminas del diccionario palabras como guerra, violencia, asesinar y cosas así, pero dejas paz. Cuando en un país no hay paz, ¿qué dirás? No puedes decir que hay guerra, esa palabra no existe. Acabaríamos diciendo que hay menos paz. Llamaríamos al problema con el nombre de la solución. Una auténtica locura. ¿Y si nos está pasando algo parecido? Porque nuestros gobiernos, cuando nacieron hace 200 años, no se llamaban democracias. Se llamaban repúblicas de gobierno representativo. Exacto, repúblicas de gobierno representativo. Podríamos pensar que quizá el término democracia no se usaba entonces, o no se conocía. Vamos a buscarlo.
John Adams, presidente de Estados Unidos, uno de sus padres fundadores. La democracia degenera en anarquía. La democracia nunca dura. James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos, otro de esos fundadores. La democracia es incompatible con la seguridad personal y la propiedad privada. Sí que se conocía. En Estados Unidos, el gobierno representativo más antiguo, sus fundadores hablaban de la democracia. Decían que era algo negativo y opuesto a lo que crearon. Lo puedes buscar. La palabra democracia no se menciona ni una sola vez en la Constitución que redactaron, ni en la Constitución de la Revolución Francesa, una de las primeras constituciones de la era moderna. Si consideramos, como decían los padres fundadores de Estados Unidos, que lo opuesto a los gobiernos representativos es la democracia, algo que, ojo, aún no hemos dicho ni qué es, ¿qué puede pasar si los llamamos de la misma manera? Que ahora es imposible preguntarse, ¿qué es esto otro? Deben ser lo mismo, porque tienen el mismo nombre. ¿Te acuerdas? Si queremos saber lo que es la paz, no podemos llamar a la guerra con el mismo nombre. Para saber qué es esto, hay que negar que estas cosas son lo mismo. Ahora, después de ver qué opinión tenían de la democracia los fundadores de nuestro gobierno, quizá esto no te parezca tan bestia. Bueno, igual sí que es un poco bestia. Bueno, por muy bestia que sea, es la única manera de preguntarse. Entonces, ¿qué es democracia? ¿Ha cambiado algo lo que opináis? No. Nada. ¿Ha cambiado algo vuestras sensaciones? Bueno, sí. Pues apunta. Bien, y en el último punto lo que vamos a hacer es una comparativa. Bien, hemos hecho el análisis de datos y ahora vamos a hacer una comparación de sistemas. Atenas está aquí. Lleva ahí 5.000 años. 500 años antes del nacimiento de Cristo, era una ciudad-estado de 300.000 habitantes. Una Nueva York de la época. Es un momento interesante porque se parece al momento en que nacieron nuestros gobiernos. Al igual que en la Revolución Francesa, estaban cansados de reyes y de que el poder se heredara. Y pensaban que el poder debían tenerlo los ciudadanos. No parece muy distinto al origen de nuestros gobiernos, como digo. Además, también elegían representantes, en una votación abierta a todos los ciudadanos. No tenías que tener ciertas riquezas para participar. Ojo, aquí empiezan las diferencias. Los atenienses se dieron cuenta también de que la elección significaba confiar en los elegidos, y que eso podía llevar a un «si confías en mí, déjame hacer». ¿Qué hicieron? En lugar de confiar, decidieron desconfiar, darle la vuelta a todo el sistema. Ahora, cualquier decisión que quisieran tomar los representantes, imagina que quieren aprobar esta ley, tenía que ser consultada a los ciudadanos en una asamblea a la que podían ir todos, hasta el más pobre. Aristóteles, que era crítico con la democracia, decía de ella que era el gobierno del pobre sobre el rico. Y recuerda, el poder lo visualizamos de arriba a abajo. Ahora el poder está aquí. Esta gente ya no son representantes, porque cada ciudadano puede ir a la asamblea y se representa a sí mismo. Ellos son solo cargos. La misma palabra lo indica. Llevan una carga. Ahora sí se puede decir que el poder estaba en los ciudadanos. Aún así, mira qué putos genios. Dijeron, esta parte no nos parece democracia, porque si eliges a alguien, seguro que hace cosas sin consultarte. ¿Cómo podemos evitar que los cargos nos digan, tú me has elegido, has confiado, ahora yo decido? No eligiéndolos. Así que la mayoría de los cargos no eran elegidos, eran seleccionados mediante sorteo. Es una genialidad. Si querías desempeñar un cargo, te presentabas candidato. Y entre todos los candidatos se sorteaba el cargo. ¿Para qué servía esto? Estas personas no podían decir, el pueblo me ha elegido, yo decido en su nombre. No, no te ha elegido nadie. Nadie te ha dicho que puedas decidir en su nombre. Estás abajo de la pirámide. Tu trabajo es proponer cosas que deben aprobar los de arriba. Y ojo, los ciudadanos también pueden proponer cosas cuando quieran. No te olvides, el centro del poder está arriba.
en la asamblea. Sabiendo que elegir implica confiar, los atenienses decidieron usar otro sistema, actuar con desconfianza. Y sí, ellos también pensaban, coño, ¿y si nos sale un inútil? Así que para ser candidato, tenías que pasar un examen. Este tiene multas sin pagar, este tiene denuncias. Ahora sí, los políticos eran gente preparada. Fíjate en otro problema que se resuelve con este sistema, los programas de nuestros partidos políticos. No existían, no servía de nada prometer, dado que tus promesas no influían nada en que salieras seleccionado o no. ¿Programa electoral? No, mejor hacemos que no se pueda prometer. Y si salías seleccionado y hacías algo diferente a lo aprobado por la asamblea, te podía caer la de Dios. Hasta te podían matar. Aquí no se andaban con mierdas. Sí, sé lo que estás pensando. Qué puto estrés ser político. No puedes prometer nada, no puedes hacer nada para lo que no te den permiso. No, es una putada. Y encima los sueldos no eran la hostia que digamos. Aún así, se calcula que cada uno de estos ciudadanos desempeñaba un cargo al menos una vez en la vida. ¿Por qué se presentaba la gente? Porque este sistema solo funciona si participas. A diferencia del nuestro, que solo funciona si cedemos el poder en las elecciones. A esto, los atenienses lo llamaban democracia. Como hemos visto, el poder está en los ciudadanos de la asamblea, no en los pocos cargos seleccionados por elección, ni en la mayoría seleccionados por sorteo. Nos preguntamos si es un descontrol darle el poder al pueblo. La respuesta es la historia. Atenas fue la ciudad de su tiempo. Escribió obras increíbles, ganó guerras. Cuando veas películas sobre Grecia, cuando compartas fotos en Facebook de sus monumentos, cuando estudies a gente que vivió allí, piénsalo. En Atenas, las decisiones las tomaba la gente corriente y duró 200 años. ¿Te parece poco? Pues es exactamente lo mismo que llevan nuestros gobiernos, que nacen hace 200 años con la Revolución Francesa. Dar el poder a los ciudadanos no es una locura, funciona. La asamblea sí que es una conquista del pueblo. ¿Quieres más cosas increíbles? Acuérdate de la polarización. Los partidos necesitan que odies al contrario. Nada de lo que dice el otro es bueno. Son ellos o el fuego. En Atenas no había partidos, solo personas, de modo que estabas más dispuesto a aceptar la opinión de otro. El resultado: en la asamblea se debatía no para ganar, sino para encontrar juntos la mejor idea. Además, piensa en la gente corriente. Si puedes controlar a los cargos políticos y tu opinión cuenta, ¿qué ocurrirá? Querrás hacer política. Querrás ir a la asamblea. Como te he dicho, estaba siempre llena. ¿Cambian algo vuestra opinión? Que yo creo que ha idealizado un poco la democracia ateniense, porque en realidad era una democracia súper restringida, ya que solo podían votar los ciudadanos atenienses de cierta edad que tuvieran propiedades, además, y no podían votar ni las mujeres, ni los esclavos, etc. Vale. Eso lo vamos a comentar ahora cuando lleguemos a la parte de puesta en común, ¿vale? Por ahora apunta eso que has escrito. ¿Bien? ¿Qué opinas? Si necesitas justificar algo, argumentar algo, es el momento de apuntarlo en el cuaderno. Y sobre todo, apuntad en el cuaderno cómo os sentís ahora. Bien, ahora podemos hacer un ejercicio con nosotros mismos, que es: si yo tengo la opinión de que esto es una democracia, ¿me puedo poner en el lugar del que dice que no es una democracia? O al revés, si yo tengo la opinión de que esto no es una democracia, ¿me puedo poner en el lugar del que dice que sí lo es? ¿Qué es lo peor que podría pasar si tiene razón el otro? Bien, antes de empezar a comentar, quiero que miréis principalmente si ha habido alguna evolución en vuestras sensaciones desde el principio de este ejercicio hasta ahora. Fijaos en lo que habéis escrito y mirad si ha cambiado algo. Hombre, pues al principio, al menos por mi parte, sí que consideraba irrefutable que viviésemos en una democracia adecuada al pueblo, que le representa y que tiene libertades, tiene derechos. Y según han ido pasando los vídeos, pues he tenido ciertas dudas de que realmente fuese el sistema adecuado y que quizá pues sería más conveniente una mayor participación ciudadana
con otro sistema, Uh-huh. con otro sistema electivo, con otra forma, con otra organización de gobierno. ¿Cómo te has ido sintiendo según pasaban los vídeos? Un poco más, ¿cómo diría? Lo he apuntado antes. Confuso. Confuso. Bien. Emocionalmente la confusión no es algo así como muy chungo. Bien. Es algo que se puede llevar. Bien. ¿Alguien ha sentido algo más fuerte? Uh-huh. Pues yo me he sentido bastante frustrada porque se pueden observar, o sea, bastantes incoherencias y errores históricos. Uh-huh. O sea, en todo lo que respecta a un proceso tan complejo como son las transiciones democráticas, que por ejemplo cuando habla de la revolución gloriosa y el orden que se establece a posteriori, o igual que, o sea, la consolidación de la democracia americana, creo que no se puede comparar, o sea, un hecho con tantos años de historia de por medio con la consolidación de unas democracias actuales en estados liberales europeos que tienen una serie de contrapoderes y están marcados por un gobierno que se somete a la ley, que respeta los derechos humanos, que pertenece a organismos internacionales. Uh-huh. Entonces me parece que quizá hay una tergiversación de la realidad y que ahora mismo, o sea, cuando estamos dentro de la Unión Europea es menos cuestión de opinión, porque está sujeto a tratados internacionales y el derecho internacional. Bien, gracias. Fijaos en lo que os decía al principio. No estamos buscando aquí tener razón. Lo que estamos buscando es hacernos conscientes de por qué tenemos esa opinión en este momento. ¿Bien? ¿Por qué he preguntado lo de alguien ha tenido una emoción más intensa? Porque la emoción intensa te obliga a defenderla más. Si es simplemente confusión, es como, bueno, ya me lo pensaré. ¿Bien? Pero no. Si yo he sentido frustración o me he sentido amenazado por la información, mi respuesta es otra totalmente diferente. Y sobre todo tiende a argumentar por qué yo tengo razón. Porque si no me siento mal. ¿Vale? Entonces, este es el funcionamiento básico del cerebro. Si se siente mal, intenta encontrar la solución. O negar eso que me hace sentir mal. ¿Bien? Y muchas veces argumentamos solo para eso. Para no sentirnos mal. Ni nos permitimos analizar la información que nos han dado. ¿Bien? Luego, si eso ocurre en vosotros cuando sois espectadores, tenéis que tenerlo en cuenta cuando sois periodistas. ¿Cómo podéis transmitir este tipo de información sin despertar esa respuesta de la gente que diga no me hundas mi sistema de creencias? ¿Algún comentario más queréis hacer? ¿Vale? Pero yo creo que el Estado de Derecho está por encima de un sistema de creencias, porque tampoco, o sea, veo que sea un ataque a ninguna ideología, pero no se puede simplificar, o sea, lo que es la consolidación del Estado de Derecho en sí, que no va de la mano de ninguna ideología, en eso se basa básicamente en el consenso. Fíjate, lo único que te está diciendo el vídeo, ¿vale? Lo único que te está diciendo el vídeo es que estamos utilizando un término que originalmente no es lo mismo. Es lo único que te dice el vídeo. ¿Bien? Pero nuestra educación ha integrado esos dos términos. Lo que nos decían, han cogido gobierno representativo, nos lo han igualado a democracia. ¿Bien? ¿Y qué ocurre ahora? Que nosotros en nuestro imaginario tenemos la idea de la democracia ateniense cuando nosotros no funcionamos así. ¿Bien? Si fuesen hechos objetivos, bien, pues no pasa nada. Pues sí, es verdad. Pues no es el mismo sistema y le hemos dado un nombre de otro sistema al nuestro. Y ya está. ¿Qué problema hay? Ninguno. Pero si no podemos estar tranquilos aceptando eso, significa que es que detrás de todo eso hay mucho más. Hay un ¿qué es lo peor que puede pasar si la gente empieza a decir que esto no es una democracia? ¿Bien? Y ahí mis emociones me van a llevar a justificar por qué esto debe seguir. Porque yo pienso que si la gente empieza a pensar que no es una democracia,
algo gordo puede pasar. ¿Bien? Yo creo que no es tanto, si fuera un vídeo verdaderamente objetivo en el que se tratara la diferencia entre un término original y el término que usamos ahora, como ha evolucionado, por así decirlo, no habría a lo mejor, en mi caso ha habido frustración, porque entiendo que este vídeo, determinada gente que a lo mejor no tiene conocimiento sobre cómo funcionaba realmente la democracia en Atenas, o cómo funciona realmente nuestro sistema democrático, puede, por el tono del vídeo y por cómo está planteado, puede pensar que vivimos en un sistema horrible. O sea, la conclusión del vídeo, por el tono que tiene, es que vivimos en un sistema que nos han vendido, que no es realmente así, que nos están dominando, que nos están controlando, etc. Entonces, yo creo que si realmente fuera un planteamiento objetivo, la reacción sería objetiva. Pero como es un planteamiento que ya parte de las emociones y que pretende desencadenar en el espectador una reacción, realmente lo consigue. Vale, bien. Vamos a hacer un poco de autoconocimiento. ¿Bien? ¿La respuesta que tú has dado crees que ha sido puramente objetiva? No, está condicionada por mi reacción ante el vídeo. Por tu reacción ante el vídeo. Vale. Luego, si tú tuvieses que hacer un vídeo de respuesta a este... También estaría condicionada. ¿Bien? Vale, ese es el único punto que quiero hacer consciente. ¿Vale? Lo demás me da exactamente igual. Bien, pues... Bueno, por lo menos tenemos un sistema de comunicación que es objetivo, que es la información. Yo doy datos y ya está, ¿no? Y si son datos reales, pues la gente tiene que reaccionar ante ellos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, os voy a dar datos objetivos. El 90% de la investigación publicada en terapias alternativas es falsa. Es imposible replicar la mayoría de los estudios sobre las terapias alternativas. Evaluadas 3.000 intervenciones habituales de las terapias alternativas, apenas el 11% tiene valor demostrado. Las terapias alternativas causan 179.000 muertos anuales por efectos adversos en la Unión Europea. Apuntad qué opináis. Dentro de ese qué opino, podéis poner qué habría que hacer. Y no sé a qué se refiere exactamente con terapias alternativas. La información es esa. ¿Bien? Cuando hacemos noticias cortas, es una cabecera, no se desarrolla todo. Y casi más interesante, ¿qué os hace sentir esa información? Bien, ¿lo tenemos más o menos? Bueno, ¿y si la información real fuese esta otra? El 90% de la investigación publicada en medicina es falsa. Es imposible replicar la mayoría de los estudios sobre la medicina científica publicados en las mejores revistas del mundo. Se han evaluado 3.000 intervenciones habituales de la medicina científica y apenas el 11% tiene valor demostrado. Los medicamentos de la medicina científica causan 179.000 muertos anuales por efectos adversos en la Unión Europea. Se tira el dinero en investigación en medicina científica. Del orden del 85% es puro despilfarro. ¿Qué opináis? E incluid también lo que habría que hacer. Y también podéis incluir el qué os hace sentir. Y bueno, ahora viene otra parte muy interesante. Que es cómo os hace sentir esto. Bien, podemos hacer el mismo ejercicio de antes. Podemos ponernos en el lugar del otro, es decir, si yo soy pro terapias alternativas, me puedo poner en el lugar del pro medicina clásica. Si estoy a favor de la medicina clásica, me puedo poner en el lugar del de las terapias alternativas. ¿Qué creéis que es lo peor que puede pasar si alguno de esos datos es cierto? Sobre todo los datos que no son los que yo defiendo. ¿Cómo te haría sentir eso?
si los datos contrarios a tu opinión son los ciertos. ¿Algo que comentar? Bueno, se supone que esta es la forma más objetiva de transmitir información, ¿no? Simplemente estás reproduciendo un texto de una noticia, de una información que debería ser cierta, ¿vale? Y vosotros como periodistas deberíais estar entrenados a, siempre que recibo una información, miro la fuente y no me la creo hasta que la verifique yo en la fuente. Eso es lo que hacemos. ¿Qué ha pasado cuando he visto los datos que van en contra de lo que yo creo? Nos ponemos en duda. ¿Y si están a favor de lo que yo creo? No los ponemos en duda. O dudamos menos. De hecho, si habéis escrito qué habría que hacer, ¿habéis escrito lo mismo en los dos casos? ¿No? ¿En qué caso habéis sido más duros? Con las terapias. ¿Bien? En el fondo los datos eran los mismos. ¿Qué significa todo esto entonces? Produciendo información al fin y al cabo. ¿Verdad? O sea, que estoy produciendo información, sobre todo los medicamentos, porque si tú te estás tomando un medicamento que te produce efectos secundarios para intentar paliar una enfermedad que tú tienes y resulta que es contraproducente, pues al final estás sintiendo unas cosas que no merecen la pena. Porque no sirve para nada y a lo mejor sí que es verdad que con las terapias naturales mejora las pastillas que tú te puedas tomar y encima no tienen normalmente efectos secundarios. Dime. Pues que tenemos un contexto que no nos permite creer en una cosa y considerar que sí, pero es que es objetivo. Pero yo creo que es objetivo este contexto. De las dos informaciones que te he dado, ¿cuál es la cierta? Hay una que es cierta. Pues la de terapias, que es cierto que el 90% pueden ser dañinas. Pues la cierta es la de la medicina. Esa es la cierta. Aquí tenéis la fuente. Bien. La otra era escépticos.com, la web real es escépticos.es. Bien, esa no existe. Este ejemplo está puesto para que nos demos cuenta de los sesgados que estamos ya. No somos objetivos nunca. Siempre tenemos una opinión. Bien. Y si esa opinión nos despierta una emoción suave, bueno, todavía podemos hacer el esfuerzo de intentar contrastar y poner al mismo nivel las cosas. Pero como nos provoque una emoción fuerte, directamente esto es cierto. Y ya está. Y si encima publico algo y luego digo, ¿te engañé? ¿Qué va a pasar? Que si yo soy un manipulador, logro un efecto maravilloso, que es, no te vas a creer nada de lo que venga después. Nada, porque te engañé. Pero no solo de mí, de todos. Salvo los que sean tuyos. ¿Bien? Luego, si no tenemos en cuenta todo esto de cómo funciona la mente percibiendo la información y cómo las emociones manipulan nuestras argumentaciones y nuestra aceptación de esa información, ¿cómo vamos a conseguir nuestro objetivo de que transmitiendo información logramos cambiar a la gente? Bueno, pues la conclusión de todo esto es que nos han vendido la moto y nosotros no somos seres racionales. Nosotros somos seres emocionales, que tenemos la capacidad de razonar si estamos medianamente calmados. Si no, lo único que tenemos es la capacidad de justificar. Y eso en periodismo es un problemón,
Porque si tú quieres transmitir una información a la gente que les va a disparar emociones adversas, ¿qué vas a conseguir? Que se cierren todavía más a la información. Esto, que parece que descubrimos ahora, ya lo manejaban perfectamente, primero, las jerarquías de las religiones, y luego, en el siglo XIX, se desarrollan las industrias de las relaciones públicas y la publicidad. Y además se desarrollan en los estados más libres, Gran Bretaña y Estados Unidos. Incluso tenemos gente como William Randolph Hearst, que tuvo hasta 28 periódicos en Estados Unidos, que lo que se dedicaba era a manipular la información como le daba la gana para obtener sus beneficios. ¿Por qué se desarrollan esas industrias? Porque en aquella época, en el siglo XIX, que era una época de revueltas sociales, se dieron cuenta de que controlar a la población con la fuerza no te llevaba a nada, eran muchos. Ya no podías. Luego necesitabas otra manera de manipular. Se manipula a la gente y se controla a la gente si eres capaz de controlar sus creencias y sus actitudes. ¿Controlar sus creencias cómo lo puedes hacer? Pues fabricando los deseos, diciéndole a la gente lo que tiene que desear. Y que se dediquen a buscar sus deseos, que pueden conseguir más o menos. ¿Bien? Y si además lo diriges a una serie de productos, pues además te estás asegurando que tu sistema económico funcione. La publicidad se basa principalmente en crearte ideas que no son reales, pero que a base de repetir se asumen como ciertas. Lo que veíamos en 1984. Si quito un significado, lo elimino el significado de esa palabra, o cojo una palabra y empiezo a darle otro significado totalmente opuesto al real, bien, logro que la gente utilice esa palabra con la intención que yo quiero. Y entonces piensan, aceptan que están en un entorno que no es el real. ¿Cuánto dinero se gasta en el mundo en publicidad? Los inversores no son gente estúpida. Si se gastan esa cantidad de dinero es porque funciona. ¿Bien? Por ejemplo, nos venden que los mercados se regulan solos porque los consumidores informados toman decisiones racionales, informados. Nos venden que la razón, la información objetiva es lo que cambia las cosas, cuando ellos saben, por publicidad, propaganda, que tú mueves a la gente si mueves sus emociones. Luego te doy una solución que no funciona y por tanto tú no vas a ser un problema para mí. Vas a estar comiéndote la cabeza toda la vida sin lograr influenciar a nadie, porque no les mueves las emociones, eres un pesado. O emocionas o la información no llega. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, es lo que consiguen con los electores. Si tú desencantas a la población, ya no vota, si no vota, no hay cambios. Todo esto es de Chomsky. Lo que pasa es que Chomsky es lingüista y él dirige todo hacia la información. Si unimos campos, nos damos cuenta de que la información no es lo importante. Tú desinformas creando sensaciones, diciéndole a la gente, si votas a esos otros vas a perder la pensión. Si votas a esos otros va a pasar el desastre mundial. ¿Bien? Y entonces da igual lo que tú propongas. Si lo importante es que con los otros mucho peor. ¿Bien? Eso no es racionalidad. Eso es saber mover las emociones, que es por lo que nos movemos. Buceando por internet me encontré a este hombre, que creo que lo conocéis, George Orwell, ¿os suena?
que dice que periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas, es decir, propaganda. El periodismo se basaría precisamente en hacer visible eso que se está intentando ocultar a través de los mensajes confusos. Pero claro, la cuestión es cómo transmites eso. Porque si lo transmites de una manera que provoca aversión en el otro, da igual que lo hayas transmitido, nunca va a ser aceptado. Pongo el ejemplo de cómo se controlan las emociones. Una cosa es que yo os presente a estas personas, ahí en la foto, súper majos, y otra cosa es que os presente a estas otras. ¿No? Es muy diferente la reacción que vais a tener si veis alguna de estas fotos en un texto hablando de ellos o veis estas otras. ¿No? Os voy a poner un ejemplo para que veáis lo básico que es el cerebro funcionando. Este es un ratón que ha recibido una operación y le han puesto un láser en la cabeza que activa unas determinadas neuronas, ¿vale? Va a activar neuronas de agresividad. Y el ratón, que más o menos huía del grillo, lo que se dedica es a atacarlo. Porque has disparado la emoción de la agresividad. ¿Bien? Este es el mismo ejemplo, solo que fijaos que es un bicho inerte, ni siquiera está vivo. ¿Bien? Pero en cuanto le activen de nuevo las neuronas de la agresividad, cuando ponga el láserón, el cambio de comportamiento es automático. Bien. Pero no solo se basa en activar esas emociones, es que puedes activar incluso el comportamiento de comer sin tener comida. Bien. Si tú eres capaz de activar cosas en el cerebro de otro, logras que tenga comportamientos como tú quieras. Bien. No es importante la información, lo importante es que se activen esas sensaciones internas. ¿Cómo os quedáis? Hombre, un poco más evolucionados que los ratones estamos. Luego la información puede servir para algo. De hecho, sirve para mucho. ¿Bien? Pero primero hay que lograr que la persona que recibe la información esté en un estado que le permita aceptarla. Es decir, que no se sienta amenazado. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Han conseguido poner un láser en parte de unas neuronas y que no le pase nada al ratón? Y eso no le está haciendo... Maravillas tecnológicas que tenemos. Bueno, este es otro experimento. En 1975, para que veáis el encaje con los humanos, se hizo el reto de Pepsi. Pepsi era la bebida de cola que no vendía más, era Coca-Cola. Luego inventaron algo para intentar vender más. Y el reto de Pepsi era hacerte probar la Pepsi y la Coca-Cola sin que supieses cuál es cuál. ¿Bien? Os pongo el vídeo de ejemplo. John here says that he prefers the leading cola to Pepsi. Right. I want you to taste both colas, John, and tell me which taste you prefer. This one. Well, what do you know, Pepsi? In taste tests across Australia, over 50% of people preferred the taste of Pepsi Cola over the leading cola. I'm going to go for Pepsi. I'm sure. Don't take our word for it. Let your taste decide. Bien, bueno, ¿qué obtenían? Que el 57% de la gente en una cata ciegas elegía Pepsi, pero Pepsi no tenía ese mercado. Coca-Cola se mosquea y hacen su propio reto de Coca-Cola.
Y lo que obtienen es que en sus catas a ciegas el 70% prefiere Coca-Cola. Ahí pone sin cata a ciegas. Las dos son catas ciegas. Bueno, sí, perdón. El segundo no es cata ciegas, es ves la Coca-Cola y ves la Pepsi, ¿vale? O tienes un vaso que es de este color. ¿Bien? Realmente los científicos no sabían explicar por qué se estaba produciendo ese cambio. Es decir, ¿cómo puede ser que una cata ciegas, por el sabor, tú elijas Pepsi y en otra, que estás o viendo un vaso rojo o viendo la Coca-Cola, prefieres Coca-Cola? ¿Qué pasa? Eso lo descubren en el 2003 cuando ya con resonancia magnética logran ver cómo funciona un cerebro vivo mientras prueba la Coca-Cola y la Pepsi. ¿Por qué eligen más la Pepsi cuando es una cata ciegas? Porque solo actúan las zonas del sabor y por sabor Pepsi gana. Pero cuando le añades un color o el logo, se activan otras zonas y son las zonas de placer asociadas a los recuerdos. Es decir, todas las campañas de Coca-Cola, la chispa de la vida y esas historias tienen un efecto brutal en el cerebro que activan sensaciones placenteras que al final te llevan a decidir por encima del sabor. Pero además en un porcentaje brutal. ¿Sí? Hace unos años participé en una cata ciegas de 10 o 12 sabores distintos. Ganó una cola que venía de un supermercado estos étnicos, que creo que venía de Marruecos. La Coca-Cola no ganó ninguna. Bien, pero luego lo pones en el stand del supermercado y se acaba. Sobre todo, si además sabes que la Coca-Cola viene de Marruecos, lo siguiente que piensa tu cerebro es a saber qué bichos habrán pasado por ahí. Porque es lo que tenemos asociado. Bien, entonces, fijaos que nuestras reacciones y nuestras decisiones no son nunca objetivas. Nunca. Dependen todas de nuestras vivencias anteriores y del contexto en el que está ocurriendo eso. ¿Vale? Por tanto, ¿el periodismo tiene que ver con las emociones? Es que de hecho todo en la vida tiene que ver con las emociones. Sin emociones dejamos de ser humanos. Creo que os comentó ya Fernando el caso de Elliot, lo llamaban, el que sufrió un daño en la amígdala y entonces no era capaz de decidir porque todo era igual para él y no tenía nunca la sensación de vale, esto es lo suficientemente bueno, sigo buscando. Bueno, entonces, si tiene que ver el periodismo con las emociones, pues tendremos que saber cómo comunicar. Pues tenemos que tener en cuenta, lo primero es que la gente lee y ve lo que es más acorde con sus emociones. O sea que si nosotros venimos de otro espectro ideológico o de lo que sea, va a ser muy difícil ya que nos vean. Tenemos que impactarles de otra manera para que se queden mirando. Por tanto, siempre hay que intentar evocar esas emociones en el otro. Solo que hay que ser un poco sutiles. Porque ¿qué pasaría si mostramos una noticia aséptica? No damos datos de los protagonistas. Pues que al final es algo que como yo no puedo empatizar, no me importa, no me afecta. Y si es al revés, ¿qué pasaría si muestro a un protagonista deshumanizado? Como por ejemplo los carteles de guerra. Logro disparar las emociones de miedo, de rabia, frustración y ya tengo una vía emocional para dirigir a la persona donde yo quiera. Bien, pues esto lo saben también algunos periodistas y por eso están creando algo que se llama periodismo de paz, que es otra manera de informar sobre los conflictos. Es informar equilibradamente por ambas partes y hay que hacer el esfuerzo personal como periodista de eliminar mis resistencias a empatizar con el otro, con ese que considero yo que es el malo, porque si no lo hago, lo que estoy generando son polos
Y rápidamente la gente va a ir al polo que conoce. Si no hace su mano al otro, la gente no empatiza. Y si no empatiza, no se puede llegar a una solución pactada. No, tú eres un loco, contigo no se puede hablar. Los humanos no somos locos, siempre tenemos razones, pero principalmente razones emocionales. ¿Qué es lo que tememos? ¿Cómo nos sentimos? Y bueno, en vuestra profesión, periodistas, pues tenéis bastantes campos de conflicto. Unos son con los lectores o los espectadores. Vosotros tenéis capacidad de manipular como queráis. Y por tanto, habría que tener un poco de cuidado en darme cuenta desde dónde estoy creando la noticia, desde dónde emocionalmente en mí estoy creando la noticia, porque eso es lo que estoy transmitiendo. Y entonces no estoy siendo objetivo. Y también puedo anestesiar a las personas si les provoco demasiada emocionalidad continuamente. Es como otra vez el desastre. Y llega un momento en que no quiero saber nada de los desastres. ¿Bien? Entonces un poco como en el cine. Si me ponen una película, todo acción, llega un momento que digo, ya no quiero más. Tiene que subir y bajar. Tienes que dejarme respirar. Y luego vais a tener problemas también con los que pagan. Y eso es un problema que tenéis que resolver, porque si no, si os llevan a ese estado emocional de miedo, no tengo con qué vivir, voy a perder mi puesto de trabajo, nadie me va a contratar, se acabó la objetividad. Si lo principal es vivir, lo otro es secundario, hago lo que sea. ¿Bien? Y eso se puede trabajar emocionalmente cada uno. Luego tenemos que tener en cuenta que posicionarnos nos va a generar estrés, que a veces nos van a presionar para que cambiemos lo que queremos publicar, y eso genera mucho estrés. ¿Bien? E incluso te pueden cambiar las palabras de lo que tú has escrito, y eso genera mucha frustración. ¿Bien? Bueno, pues como me he quedado sin tiempo, todo esto de cómo lo arreglamos lo podéis ver en el vídeo del año pasado, ¿vale? En el fondo no se basa más que en hacer consciente la emoción y aplicar técnicas de relajación, porque es la manera que tiene el cerebro de desprogramarse, de reaprender. Si no tuvieses ese sistema, lo que aprendes una vez te queda para siempre, no eres capaz de cambiar, ¿vale? El cerebro tiene esa capacidad y os damos unas técnicas para que podáis aplicarlo en cualquier cosa en vuestra vida, incluido en los exámenes, al estudiar, y conseguir estudiar con muchísimo menos esfuerzo que el que le ponéis ahora. Porque si hay algo que no os gusta, vuestro cerebro no va a querer aprenderlo y vais a estar peleando con esa asignatura y perdiendo el tiempo. ¿Bien? Así que os recomiendo ver el del año pasado antes de los exámenes, porque os puede ayudar bastante a aprender bastante más deprisa. ¿Bien? Pues muchas gracias a todos y nada, espero que os haya sido entretenido y gracias, y que lo pongáis en práctica, porque sobre todo es lo importante.